Pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo. En nombre de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, les doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión de presentación de seminarios por estudiantes de posgrado. En nuestra asociación tenemos como uno de los objetivos más importantes el fomentar y difundir la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en los centros de enseñanza, tanto a nivel profesional como post-profesional. En la actualidad, contamos con la oportunidad de presentar a nuestra comunidad por este medio el trabajo que están desarrollando los estudiantes destacados y que están desarrollando en el posgrado. Agradecemos a estos jóvenes que nos hagan partícipes del enfoque que tiene su planteamiento de investigación y cómo su aplicación práctica favorece a una optimización en la producción animal a través de la nutrición. Nuevamente extendemos una invitación a todos los alumnos de las distintas universidades del país que aprovechen la plataforma y participen en este foro, siguiendo la convocatoria en nuestra página amena.mx. Ahora le dejo el micrófono a la doctora Alejandra Pérez, quien nos estará moderando las presentaciones del día de hoy. Que tengan una tarde provechosa. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Guerrero, por la presentación de estos seminarios. Como dijo el doctor Guerrero, bienvenidos al segundo seminario de presentaciones por estudiantes de posgrado. El día de hoy vamos a tener dos presentaciones. Les platico un poco, o les comento muy rápido de la dinámica de las presentaciones. Van a ser 25 minutos de la presentación y 5 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, el primer ponente es Fabián Ulises Prinster García. Él es ingeniero en biotecnología, egresado de la Universidad Politécnica de Pénjamo y actualmente está cursando el tercer semestre del programa de maestría en ciencias de la producción y de la salud animal de la UNAM. Fabián nos va a presentar su plática, que es factores que conducen al estrés oxidativo en cerdos y el rol de la vitamina E. Pues, sin más, Fabián, por favor. Muchas gracias. Perdón, un anuncio más. Por favor, las preguntas, si las pueden dirigir por el medio del chat a mi chat, a Alejandra Pérez, por favor, para ya al final estárselas preguntando a Fabián. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer a la asociación por permitirnos este espacio para hablar con ustedes un poco de temas que creemos que son de importancia para el sector. En la alimentación de los cerdos, las grasas y aceites que se usan particularmente para corregir densidades energéticas, por lo general. Pero es importante juzgar el perfil de ácidos grasos de estas y no solo las densidades que llegan a aportar o que llegan a corregir. Por perfil de ácidos grasos nos referimos o nos podemos referir a la relación saturados-insaturados, y esto lo podemos medir directamente implementando técnicas de control de calidad, ya que actualmente los indicadores químicos convencionales de control de calidad no bastan para darnos una idea de cuáles los componentes o la composición de esos ácidos grasos o de esa grasa que se va a utilizar. Los indicadores que normalmente se usan únicamente nos dicen el estado o el estatus en el que se encuentra la materia prima, ya sea al momento en el que se recibe o al momento en el que se analiza. Y para este caso hay dos indicadores o dos técnicas que se pueden usar o que se pueden implementar en esos programas de control de calidad para poder determinar el potencial oxidante de nuestras grasas a usar, que en este caso serían el índice de yodo, que va muy de la mano con la cantidad de valencias libres que tienen los ácidos grasos, y el punto de fusión, que nos dice la temperatura en la que se convierte de sólido a líquido.
como podemos saber, o como más adelante se verá también, la relación saturados-insaturados, entre más cantidad de ácidos grasos insaturados tenga esa grasa que se va a utilizar, más alto será el potencial oxidante de la misma. Al tener un mayor potencial oxidante, se va a tener o se va a comprometer el sistema del animal a estrés oxidativo y eso va a poder perjudicar en su comportamiento. Es por ello de que para poder solucionar o para poder corregir esos problemas muchas veces se usan antioxidantes, ya sea directamente en el alimento para protegerlo o vitamina E, que es el antioxidante orgánico por naturaleza de protección para el animal, que protege directamente las membranas. Es por ello que se tiene que tener muy bien protegido o muy bien cuidado la forma que se implementa directamente en el alimento y la concentración de la misma en la dieta. Como ya les hablé, las pruebas de control de calidad que normalmente se hacen son buenas y son válidas y sirven para poder determinar el estatus de ese momento y poder aceptar o no esa grasa o ese aceite para que entre a la fábrica de alimentos. En este caso, las pruebas más rápidas, la densidad, el pH, la apariencia física, comparar con una muestra patrón, son muy importantes para poder dar paso. Pero, por ejemplo, hablando más detalladamente, cuando se hacen análisis y se hacen pruebas como índice de peróxidos, TBAS o el valor de P-anisidina, esos nos dan información sobre el estatus en el que se encuentra ese aceite al momento de que lo recibimos. Por ejemplo, el índice de peróxidos nos da una información representativa de las primeras etapas de la oxidación, si es que tenemos oxidación. En este caso, también la prueba o la técnica de TBARS mide, como sabemos, no es una prueba lineal, no es una técnica lineal, sino que mide o tiene una relación directa en puntos, en puntos muy específicos de lo que es o en el nivel de oxidante en el que se encuentra ese aceite o esa grasa. Y el otro, el valor de P-anisidina, nos dice o nos habla de los productos de la oxidación secundaria de esas grasas o aceites. Entonces, ahora, ya les hablé del potencial oxidante de las grasas. Les voy a explicar un poco con este esquema lo que es el proceso general de la peroxidación. Tenemos un lípido insaturado. Como les hablé anteriormente, la relación saturados-insaturados, los lípidos insaturados se caracterizan por, en la cadena de carbonos, tener dobles enlaces y tener valencias libres. En este caso, esa valencia libre es muy susceptible a oxidarse por la presencia de radicales libres. Estos radicales libres se reducen a agua y ese lípido pasa a ser un lípido radical, ya no es insaturado, es radical porque perdió ese electrón. Ese lípido radical es muy inestable en esa forma en la que se encuentra. Entonces, al interactuar con el oxígeno se le une, pero sigue siendo ahora se convierte en un lípido peroxil radical porque la valencia aún sigue estando oxidada. Y es aquí en donde se cierra un ciclo. El ciclo es de que se reduce por medio de otro lípido insaturado para formar un lípido peroxidado o el lípido peroxidado, y este lípido ahora se convierte en un lípido radical y vuelve al proceso que ya les habíamos explicado, que es un ciclo. Esto también se puede representar muy bien en este patrón de la oxidación lipídica, en donde ahora sí, basándonos en las pruebas que les dijimos, que les platiqué al principio, por ejemplo, el TBARS, si hacemos la prueba de TBARS directamente sobre esa grasa, nos va a determinar el punto en el que normalmente se encuentra o en el que se está encontrando dependiendo del nivel oxidativo en el que está. Además, los valores de P-anisidina nos van a dar valores o estatus de la oxidación secundaria. Ese punto es muy importante, pero nosotros al momento de tener ese resultado no sabemos exactamente en dónde nos encontramos, en qué parte nos encontramos precisamente y cómo se va a comportar esa grasa en nuestros almacenes o durante el proceso de fabricación del alimento.
Por eso es muy importante o sería importante implementar en nuestro sistema de control de calidad las técnicas de índice de yodo y punto de fusión. Índice de yodo, ¿por qué? Porque puede definir el grado de insaturación de nuestro aceite que estamos usando. ¿Por qué? Porque es una prueba muy precisa y se lleva a cabo por refractometría, en donde la propiedad de los compuestos o de los dobles enlaces que tienen esos lípidos insaturados llevan a la capacidad de adicionar halógenos. En este caso, el halógeno que adicionan es el yodo, que proviene del yoduro de la técnica. Entonces, al momento de tener mayor valor de índice de yodo, nos da o nos acerca o nos refleja el nivel de insaturación que tiene esa grasa y ese aceite, y ya podemos manejar un poco más su posible oxidación o podemos ver cómo se puede comportar en nuestros almacenes. Y otro es el punto de fusión, que es la temperatura en la que cambia de la grasa de sólido a líquido. No solo depende del largo de la cadena, sino también del grado de insaturación. Entre más insaturado esté nuestra grasa, menor será el punto de fusión. Esto más adelante se los explicaré con otro cuadro para hacérselos un poco más claro. Y decidí usar este esquema de digestión y absorción. Lo tomé directamente de un artículo que se publicó en el 2015 del Dr. Brian Kerr por su facilidad para entender el proceso de absorción de los lípidos. En este caso se tiene la grasa la gota de grasa, y que por medio de una emulsificación de las sales biliares se hacen micelas. Estas micelas generan o pueden o ayudan a que las lipasas pancreáticas actúen mejor sobre esa gota de grasa ya en micelas, porque porque las micelas son un poco más pequeñas, entonces es más fácil que actúe sobre estas. Y así esto se hidroliza en ácidos grasos y en monoglicéridos. El ácido graso y el monoglicérido no se separa del glicerol hasta que entra al retículo endoplásmico, donde se hace una síntesis de triglicéridos, se forman los kilomicrones y se hace la exocitosis del kilomicrón para entrar vía linfática a lo que es el cuerpo del animal. Ahora, como ya les expliqué anteriormente, es muy importante cuidar la relación saturados-insaturados. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, entre mayor sea el número o la relación de insaturados en el aceite, menor será su punto de fusión. En este caso les presento las grasas de origen vegetal, que como tienen un punto de fusión muy bajo, a temperatura ambiente se encuentran en forma de aceite. Como pueden ver, estos aceites en su mayoría presentan mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Estos ácidos grasos insaturados nos representan un mayor potencial oxidante de estos aceites. Y también otra cosa muy importante a remarcar es la cantidad de ácido linoleico que contienen. Como sabemos, el único ácido esencial para el animal, en este caso para el cerdo, es el ácido linoleico, porque a partir de él se pueden sintetizar los demás ácidos. Entonces es muy importante cuidar esa cantidad de ácido linoleico que contenga, pero a la vez de cuidar la cantidad, también debemos de tener entendidos de que el potencial oxidante será mayor porque es un ácido graso insaturado. Aquí les presento igual, las grasas de origen animal. Y como ven, estas tienen una menor cantidad de insaturados. Es por eso que sus puntos de fusión son un poco más elevados y a temperatura ambiente se presentan como en estado sólido. Y también la cantidad de linoleico que contiene pues es muy importante para lo que les dije. Entonces, ya teniendo en cuenta la cantidad de saturados e insaturados, y que si tienes aceites o si usas una cantidad de insaturados mayor, tendrás mayor potencial oxidante. Entonces debes de ahora tener en cuenta o tener muy preciso lo que es la vitamina E o el antioxidante en este caso que vas a usar. ¿Por qué? Porque el antioxidante orgánico por excelencia a nivel celular y que trabaja directamente en los animales es la vitamina E. Se encuentra en la membrana celular, en la bicapa de fosfolípidos. No se debe de usar como un antioxidante de los alimentos. Tiene o puede ayudarnos en esa parte, pero sería muy caro usarlo para eso. Y otra cosa muy importante es cuidar la forma de vitamina E natural que se usa, porque esta vitamina liposoluble es altamente degradable.
se degrada por luz, se degrada por humedad, se degrada por el aire, entonces se tiene que cuidar mucho esa parte. Esta vitamina se encuentra principalmente en dos grupos, que son los tocoferoles y los tocotrienoles. La diferencia entre estos únicamente es que los tocotrienoles tienen una cadena carbonada insaturada. Tienen doble enlace en los carbonos 3, 7 y 11. Además de que es muy importante también cada uno de estos grupos contiene 4 isoformas diferentes, el alfa, el beta y el gamma y el delta. ¿Qué diferencia a estas isoformas? La posición de los grupos, de estos grupos. En este caso, el alfa-tocoferol en sus 3 radicales tiene metilos, grupos metilos. Y como pueden ver aquí, es la posición del radical y qué es lo que se encuentra. Esta posición o estos grupos que se encuentran en esos radicales ayudan a la metabolización de esas isoformas. Es por eso que el alfa-tocoferol, por el acomodo de esos grupos y la cadena saturada, hacen que su metabolización sea de un 100%. Sí, también puedes contener estas demás isoformas en el alimento, pero no vas a tener la misma metabolización a nivel del hígado. Otra cosa muy importante es de que la forma más abundante o la forma en la que se encuentra más la vitamina E en los ingredientes es en forma de beta, gamma y delta tocoferol o tocotrienol. Y ahora sí, teniendo que la vitamina E es un antioxidante y que puede ayudarnos en esto, como podrán recordar, ya les expliqué lo que es esta fase de iniciación y propagación y dónde actúa la vitamina. Ella actúa directamente en el radical, en el lípido, radical. Se oxida la vitamina y reduce ese lípido para convertirlo en lípido insaturado y la vitamina queda oxidada. Aquí viene un papel muy importante de lo que juega la vitamina C o el ácido ascórbico, que también se reduce para la regeneración de la vitamina y se oxida y queda oxidado. Y aquí también cuenta otro papel de un glutatión que igual también se oxida y se reduce. Todo este proceso de regeneración de vitamina E, vitamina C, se lleva directamente en la membrana. Entonces ahora sí ya tenemos de que si cuidas tu nivel saturados, insaturados, lo debes de cuidar por el potencial oxidante que puede tener ese aceite. Entonces, ese potencial oxidante, ¿qué nos puede causar? Que se nos oxide el aceite y ese aceite puede potenciar la degradación de la vitamina E dependiendo mucho de la forma isomérica en la que se encuentre y de cómo sea provista físicamente en el alimento. También puede conducir ese aceite oxidado o de mala calidad a estrés oxidativo en los animales. Ahora sí, les voy a presentar un poco los resultados de 3 trabajos diferentes en donde se ejemplifica muy bien la acción de un aceite oxidado o un aceite de mala calidad en el alimento. En este primer experimento que les presento fue realizado en el 2016, en donde se usó un nivel de aceite al 9% en la dieta y se usaron 4 niveles diferentes de aceite oxidado. Este nivel 0 de aceite oxidado quiere decir que el 100% del aceite que se le adicionó a la dieta es aceite fresco o aceite sin oxidar. Y aquí en este nivel, el 9% fue completamente de aceite oxidado. En estas dietas se agregó un nivel de vitamina de 44 miligramos por kilogramo. Por lo general se usaron 3 dietas o 3 fases de alimentación. Podemos ver rápidamente que a los primeros 4 días la ganancia diaria de peso de los animales es muy marcada, que no ganó nada porque hasta perdieron peso. Esto no solo se suma a lo que es el nivel de aceite oxidado que se les agregó en la dieta, sino que también debemos de sumar aquí el estrés del destete. Es un estrés muy grande que se le aplica al animal y eso también conduce a este cambio tan marcado. Y el otro, ya los resultados que les muestro acá, ya es el acumulado de los 35 días, en donde podemos ver que con el uso de un aceite oxidado se redujo la ganancia diaria de peso, esto que va directamente relacionado con el consumo diario de alimento. Y ahora sí, podemos hacer relación directa al alfa-tocoferol en suero a esos 35 días
en donde vemos la relación directa. Entre más aceite oxidado se agregó a la dieta, menor fue la cantidad de alfa-tocoferol circulante que tuvo el animal durante esos 35 días. Y lo podemos ver mayormente reflejado en esta gráfica, en donde, por ejemplo, esta caída, esta pendiente que se tuvo aquí, es algo que sucede normalmente en los animales, en los lechones al destete, por el estrés del destete. Los niveles de alfa-tocoferol circulante bajan y tienen una pendiente muy marcada. Pero entre mayor sea la mala calidad o el aceite oxidado o la cantidad de grasa oxidada que se le aplique en el alimento, mayor será el nivel de pendiente que va a tener la caída de alfa-tocoferol en los niveles circulantes. Y también podemos ver que con la alimentación de esa grasa oxidada, durante el tiempo, el animal redujo sus niveles de vitamina. Esto es porque compromete el recambio y regeneración de la vitamina o del alfa-tocoferol directamente en membranas por el ataque de esos radicales libres, y es por eso la disminución del alfa-tocoferol circulante. Podemos ver que aquí las pendientes son más marcadas con esos niveles. Nosotros llevamos a cabo aquí un experimento también con grasa oxidada. Los datos de este experimento o los resultados de ese experimento se presentaron en el Congreso de AMENA del año pasado. En las memorias pueden encontrar los resultados también de este trabajo, en donde se trabajó con una adición de 7% de aceite oxidado en la dieta de los animales durante 63 días. Y aquí se trabajó únicamente con 2 niveles de vitaminas, uno a 110 miligramos por kilogramo adicional y el otro en un nivel 0. Aquí lo que queremos resaltar es de que en esta parte colocamos los resultados de un análisis calculado que se hizo de las materias primas que se iban a usar directamente en el alimento. Esta materia prima se hizo, o estos resultados se tuvieron con base en los ingredientes del NRC del 2012, y fue para 4 fases de alimentación, los ingredientes de 4 fases de alimentación. Lo que les muestro aquí es el alimento sin oxidar. Los ingredientes se analizaron antes de ser añadidos a la dieta para determinar la cantidad de vitamina E que contenían. En este caso podemos ver de que hay una disminución entre lo que se había calculado y lo que se tiene. Es por muchos factores. Principalmente es porque aquí se trabajó con las medias de los ingredientes, de las cantidades medias de vitamina E en los ingredientes. No se ponderó la variación inherente al ingrediente. Y aquí, pues también otra diferencia es de que el grano tiene diferentes, por más de que en los dos sea maíz, pueden tener diferentes cantidades de vitamina. Es un ejemplo, si maíz o lo que sea pueden tener diferentes cantidades de vitaminas, pero esto es lo que se esperaba tener en la dieta. Y esto es los resultados del análisis que se le hizo directamente al alimento, ya con el aceite oxidado añadido. Estas muestras se tomaron directamente del comedero para tener ya todo el proceso, tanto desde la fabricación del alimento hasta que llega al comedero que se va a servir al animal, y tener un dato más real de lo que se tiene de vitamina E. Aquí se puede observar muy claramente de que las formas naturales que contenía el alimento se degradaron simplemente por la adición y el proceso de la adición del aceite oxidado y el proceso de hacer el alimento. Y la forma que se usó adicionada al ser un acetato de alfa-tocoferol que tiene una protección de sílice, fue resistente al aceite oxidado que se usó y no se degradó directamente en alimento, llegando o en mucho más cantidad o llegando casi a lo esperado de lo que se añadió al alimento, a lo que es el comedero y a lo que es el animal, lo que iba a consumir. Y aquí les muestro los niveles séricos del alfa-tocoferol circulante en suero de los animales. Como pueden ver, igual la pendiente de caída durante los primeros 14 días por el destete, pero es mucho más marcada cuando el alimento no tiene alfa-tocoferol o vitamina E adicionada, llegando a un nivel 0 a los 21 días de haber consumido ese alimento con aceite oxidado. Aún y con niveles tan altos de vitamina E adicionada en el alimento para esta fase,
se llegó a niveles de deficiencia a los 42 días. Esto por el recambio que se tiene en membranas por el ataque de ese aceite oxidado. Y son resultados de un trabajo que se hizo con aceite oxidado igual en finalización, en donde se usó 5%, un aceite al 5%, un nivel de vitamina E 44, pero aquí se adicionó antioxidante, se adicionó o no antioxidante al alimento, antioxidante de alimento. Aquí lo que podemos ver claramente es de que igual se ve a los primeros 28 días no hubo diferencias entre los tratamientos, debido a que hasta los 28 días el animal comenzó a reconocer el alimento de mala calidad o el ataque que estaba teniendo por parte del alimento y lo compensó directamente en el consumo. Bajó su consumo para protegerse y esto se reflejó muy claramente también en la ganancia diaria de peso de esos días. Y ahora sí podemos hacer inferencias directas a lo que es la vitamina E en hígado y la vitamina E en suero. El antioxidante, como tal, trabajó, se puede decir, en equipo o ayuda a la vitamina E en el alimento para que no se degrade en iguales cantidades que como si no tuviera el antioxidante, pero nada más es parcial, o sea, no se recuperaron los niveles como si no se agregara un aceite oxidado. Esta reducción es parcial o es menor por el antioxidante que se usó, pero podemos ver de que no ayudó tanto el antioxidante a nivel sérico por el recambio de membranas, de vitamina E en membranas. O sea, el antioxidante nos ayuda a que la vitamina E llegue un poco más y se pueda metabolizar directamente en hígado, pero no es tan eficaz al momento de la vitamina E circulante. Se podría tener o se podría decir que este es un nivel circulante adecuado a los niveles de vitamina E que se adicionaron en el alimento. Entonces, ya como conclusiones de todo este trabajo y teniendo ya toda la información que les acabo de dar, es muy importante conocer el perfil de ácidos grasos, la relación saturados e insaturados de la grasa que se vaya a usar en el alimento. Esto para tener en cuenta el potencial oxidante de las grasas, el potencial oxidante que va a tener ese aceite durante el almacenamiento o durante el manejo que se le dé. También es importante que en los procesos de control de calidad, sí, normalmente ya se hacen, estas técnicas en muchos lugares ya se están implementando, pero si implementaran ya fijas al momento de muestrar las materias primas o de muestrar las grasas para tener o para poder explicar la relación saturados-insaturados y conocer cómo se va a comportar ese aceite, debido a que los esquemas de control de calidad, como les dije, únicamente les dicen un momento determinado de cómo viene esa grasa o ese aceite. Y la otra, es muy importante cuidar la oxidación de las grasas que se usan en los alimentos, aun y cuando se usen antioxidantes, porque recuerden que eso soluciona el problema parcialmente, pero no en su totalidad. Además de que el impacto de estrés oxidativo reduce directamente la cantidad de vitamina en los tejidos. Y esto porque compromete el recambio de la vitamina E o del alfa-tocoferol en membranas. Y por lo tanto se ve afectada la capacidad de respuesta del animal. Y además de que muchos de los efectos de una grasa de mala calidad se pueden explicar por la pérdida de vitamina E circulante. Entonces, es muy importante revisar las concentraciones que se usan en los alimentos y la forma en la que se está añadiendo o en la que se encuentra esa vitamina E agregada para prevenir el estrés oxidativo o ayudar al animal contra esos ataques. De mi parte sería todo y si tienen alguna pregunta. Gracias, Fabián. Sí hay algunas preguntas. La primera, si el ácido linoleico es esencial, ¿por qué es necesario incluirlo en la dieta cuando es el principal ácido graso que existe en los aceites vegetales? Es importante incluir en la dieta porque, como les dijimos, es el ácido graso, a partir de él se pueden metabolizar los demás ácidos grasos. Pero, o sea, lo incluimos en la dieta, pero como se incluye en la dieta como el aceite o la grasa que se va a usar lo contiene, se debe de cuidar mucho el potencial oxidante de ese aceite, se debe de cuidar más de que ese aceite no se llegue a oxidar para que no llegue oxidado al alimento y no pueda tener el ataque que tiene directamente en el estrés oxidativo del animal. Okay. Otra de las preguntas, ¿cómo se identifican analíticamente las diferentes isoformas de la vitamina E?
Es muy fácil. Al momento de tú montar las técnicas en el laboratorio, en este caso aquí nosotros montamos las técnicas en HPLC, determina las 4 isoformas. Para nuestro caso, en el HPLC nosotros tenemos el tiempo en el que van a salir los picos de cada una de esas vitaminas y tenemos bien determinados los tiempos en los que sale el pico. Entonces, tú tomas los 4 estándares, los corres directamente en tu HPLC, claro, tienes que montar la técnica, validarla, tienes que hacer diferente proceso para tener tu técnica y saber que lo que estás determinando, lo que estás buscando es en serio lo que supones. Entonces es muy importante esa parte. Entonces tú en el HPLC pones tus 4 estándares y salen 4 picos para hacerlo más fácil. De esos 4 picos, el área determina, conforme la concentración del estándar que se usó, la cantidad de vitamina de alfa tocoferol, de beta tocoferol, de gamma tocoferol que tienes. Entonces es muy fácil. Si tú montas tu técnica bien, si salen los 4 picos, tú vas a tener la concentración de cada uno de ellos. Pero claro, normalmente los estándares que venden te dicen más o menos en qué tiempo van a salir cada pico, en qué tiempo van a resultar, y así tú ya los puedes separar. Es un proceso muy largo, no es complicado, pero sí es de mucho tiempo y mucha dedicación para tener una técnica bien. En este caso nosotros implementamos las técnicas tanto en sangre como en alimento, también lo hicimos en grasas y aceites y en carne. En cada una es una matriz diferente, en cada una es un proceso diferente, pero normalmente la validación y los estándares que se usan son los mismos para poder tener la determinación o poder saber que lo que estamos determinando es lo que buscamos tener. Pero son muchos, o sea, son muchas técnicas, validación, tienes que tener muy bien programado tu laboratorio y muy bien controlado todas las condiciones. Ok. Y por último, ya consumido el aceite radical, ¿se puede usar el yodo como un antioxidante? El yodo como un antioxidante, como les comenté, para usar, si ya se tiene consumido el aceite como tal, lo preferible es cuidar la concentración de vitamina E. Lo que aquí recomendamos o lo que yo le recomendaría es cuidar la concentración y la forma que uses. ¿Por qué? Porque es el antioxidante por naturaleza. Es el antioxidante que se va a agregar directamente a la membrana, que es en donde sufre daño el animal, y es el que te va a proteger de todo ese estrés y de todo el proceso que les dije. En mi caso, yo recomendaría usar mejor cuidar mejor la forma de vitamina E que vas a usar para proteger al animal en lugar de tratar de experimentar con otros antioxidantes. Ok, una más, porque hay todavía tiempo. ¿Qué signos clínicos verías tú en animales con un problema de estrés oxidativo? ¿Qué podrías encontrar? Signos clínicos. Más que nada yo creo que lo puedes notar directamente en el comportamiento productivo. Por ejemplo, en deficiencias de vitamina E, el signo clínico más específico es una cardiopatía. O también lo puedes ver al momento de tener músculo blanco. Pero si tú tienes un aceite oxidado directamente en el animal, el comportamiento productivo del animal te lo va a decir. ¿Por qué? Porque no se va a comportar de la misma manera, no va a tener el mismo consumo y no va a crecer de la misma forma de que un animal que no está consumiendo un aceite o una grasa de mala calidad. Es más fácil determinarlo directamente en el proceso día con día. Ok, pues muchas gracias, Fabián. Les voy a platicar un poquito de las enzimas. Entonces, el estudio de las enzimas se ha orientado en la constatación de los efectos. En diferentes ámbitos, la oferta de la materia prima puede ser diferente. Entonces, los arreglos en las enzimas tienen que ser diferentes. Con excepción de los fitatos, que son prácticamente universales, no es lo mismo trabajar con sorgo, con maíz, con trigo, con cebada, y tampoco no es lo mismo trabajar con soya o con canola. ¿A qué me refiero? En México la diversidad de los ingredientes es bastante, y por los costos atractivos que estos ingredientes pueden tener, hay manera de aprovecharlos.
En el grano en México es muy diverso. Podemos tener en algunas zonas oferta de trigo, podemos tener ofertas de sorgo, podemos tener algunas ofertas de maíz blanco, tenemos el maíz de importación. Entonces son factores importantes a tomar en cuenta al usar unas enzimas. Ahora, en el caso de del mercado de las enzimas, prácticamente el 50% más pertenece al mercado de las fitasas y el resto en las otras enzimas, que es en mayor medida las carbohidrasas. Ahora bien, el utilizar una enzima, antes de decidir utilizar una enzima, primero lo que debemos de hacer es conocer la química de los ingredientes y conocer los sustratos objetivo a los que nos queremos dirigir. Por ejemplo, los gilanos del trigo, los betaglucanos de la cebada, y así podremos calcular la hidrólisis y el impacto de esas enzimas para que finalmente podamos ver los efectos en los animales. También es importante conocer algunos principios para tener mayor efectividad para el uso de las enzimas. Lo primero que tendremos que conocer es que son proteínas con una actividad específica por un sustrato. No van a actuar en otras moléculas. Y tenemos la gran ventaja de que el nombre de la enzima describe su actividad. Lo segundo es que las enzimas exógenas no son aquellas que van a aumentar a lo que la digestibilidad ya es alta. No van a potenciar, no van a aumentar el potencial digestivo del endógeno de los animales. Si nosotros agregamos una lipasa, no esperamos que potencie las lipasas endógenas. Lo que esperamos es que las complemente. El tercero es que los efectos indirectos pueden llegar a ser más importantes que los efectos directos en digestibilidad. En lechones y fitasa, por ejemplo, los lechones realmente no tienen un problema con el fósforo, tampoco se van a ver beneficiados por la energía que puedan estar liberando estas enzimas. Realmente los lechones, indirectamente, se van a ver más beneficiados por la hidrólisis de agentes que son altamente irritantes para la mucosa intestinal de animales que no están preparados para digerir esos ingredientes. También tenemos que tener en cuenta que las enzimas tienen condiciones particulares de trabajo, como humedad, temperatura, pH, equilibrio iónico. Para ejemplificar un poquito, aquí tenemos dos perfiles de pH de dos fitasas, que vemos claramente que la mayor actividad la tienen entre 3 y 6, que checa muy bien con el intestino delgado, que tiene un pH en el cual queremos que las enzimas trabajen, y sobre todo que es el lugar donde queremos la mayor absorción del sustrato. Viendo las condiciones de trabajo, ahora vamos a hablar y conocer un poquito de la composición de los sustratos. En el caso de los almidones, la digestibilidad ya es alta. Para las proteínas, al parecer, las enzimas endógenas son suficientes. También la digestibilidad es alta. Si nosotros pusiéramos una proteasa, en el mejor de los casos, si vemos un mejor en la digestibilidad de las enzimas endógenas, pero pues una mejoría en algo que ya tiene una digestibilidad por encima del 80-85%, quizá no puede ser relevante. El problema central lo tenemos en la digestión de los hidratos de carbono estructurales, que se ha generalizado con el nombre de los polisacáridos no amiláceos, que son compuestos que forman la pared celular de las plantas. Entre ellos tenemos a la celulosa, la hemicelulosa y la pectina, y a los no celulósicos. También tenemos a los fitatos, que forman parte de los polisacáridos no amiláceos y que son de particular interés. Recordemos que los fitatos son fuente de energía para la planta y que además captan y hacen indisponible
algunos minerales, aminoácidos, energía, pero sobre todo de fósforo, que al agregar una fitasa, disminuimos las concentraciones de fósforo y evitamos tirar fósforo al ambiente, que además vamos a reducir la demanda de suplementos de fósforo y así justificamos su uso. Si vemos este cuadro, tenemos algunos ingredientes que comúnmente ocupamos en la alimentación de los animales. Vemos que tenemos el fósforo fítico y el fósforo digestible. En este caso, por ejemplo, tenemos que el fósforo tiene 1% de fósforo total, pero solo tiene el 20% de ese fósforo digestible, es decir, del 1% de fósforo total, solo el 0.2% va a ser digestible para el cerdo y en su mayoría va a tener fósforo, va a estar dentro del fósforo fítico, que lo va a hacer indisponible. Otro caso es el del trigo y el maíz, que tienen más o menos el mismo porcentaje de fósforo total, pero que tiene una gran diferencia en la digestibilidad del fósforo, del 13% apenas en el grano de maíz, y se va hasta casi 4 veces la digestibilidad del fósforo en el trigo, y que igual tienen un gran porcentaje de fósforo fítico. Ahora aquí ilustramos un poco de la cantidad y el porcentaje de polisacáridos no amiláceos en los diferentes granos. Lo primero que vemos es que los granos de cereales son muy grandes, muy altos en porcentaje de almidón, que es lo que ocupan como fuente de energía. En el caso de las pastas oleaginosas, en menor medida ocupan el almidón porque la mayor parte de la energía la concentran con el aceite. Lo segundo que vemos es que la concentración y los perfiles de polisacáridos no amiláceos son muy diversos y sobre todo muy complejos. Para ilustrar un poquito más el impacto de los diferentes ingredientes, aquí tenemos un ejercicio en el cual con los datos de Soria, de Ábalos y utilizando las ecuaciones de Noblet, pudimos calcular estos datos de energía, en el cual tenemos a la pasta de soya, que coincidentemente tienen un perfil de polisacáridos no amiláceos muy, muy parecido, a diferencia de la pasta de canola, que tiene mayor cantidad de glucuronatos y de compuestos fenólicos. Entonces vemos aquí que el calor de combustión en ambos ingredientes es prácticamente lo mismo. Pero una vez que pasamos estos ingredientes por el tubo digestivo, vemos que en la pasta de canola baja solo al 86%. Digo, en la pasta de soya, perdón. En la pasta de canola baja drásticamente hasta el 68%. Si convertimos esa energía digestible a energía metabolizable y energía neta, vemos que ya los dos ingredientes prácticamente son igual de eficientes en convertir la energía. Si ahora vemos que el porcentaje de energía neta con relación a la energía digestible es prácticamente lo mismo, y sí, la energía metabólica es mayor en la pasta de soya que en la pasta de canola, pero el porcentaje de energía neta con relación a la energía digestible que el cerdo va a ocupar para mantenimiento y para producción es prácticamente el mismo. Ahora vemos que al agregar las enzimas, vemos que la energía digestible en la pasta de soya apenas mejoró en 2 unidades porcentuales, pero en la pasta de canola aumentó en 7 unidades porcentuales. Si hacemos la diferencia, en la pasta de soya apenas aumentó en 130 kilocalorías, pero en la pasta de canola aumentó hasta 310 kilocalorías. Y si hacemos lo mismo y la convertimos hasta energía neta, vemos que ya son prácticamente la misma.
y que la relación de la energía neta con respecto a la energía digestible en la pasta de soya apenas aumentó en 3 unidades porcentuales, pero en la pasta de canola aumentó en 2 unidades porcentuales, que es lo importante, ¿no? Entonces, ahora sí ya, habiendo platicado de los principales puntos a considerar antes de utilizar unas enzimas, nos damos cuenta que la nutrición que la aplicación de las enzimas en la nutrición animal implica muchos factores que hay que considerar para asegurar la efectividad de las enzimas. Nosotros suponemos que al poner una enzima en los alimentos vamos a mejorar y vamos a potenciar la productividad de los animales, y no es así. La digestibilidad es inherente a los ingredientes, es parte de ellos. Las enzimas van a impactar hasta donde la materia prima nos los permite, hasta donde el sustrato lo permite. Por eso es importante tenerlo en cuenta en la formulación para tener un mayor impacto en las enzimas. Bien, ahora les voy a enseñar algunos resultados del uso de enzimas. Aquí tenemos una dieta experimental en donde vemos que el fósforo total es prácticamente el mismo, pero si nosotros calculáramos la disponibilidad de este fósforo que es aportada por los ingredientes, tendríamos que, en el caso de esta dieta que tiene sorgo, soya y canola, andaríamos por ahí del 0.09 de disponibilidad. Y a diferencia de cuando incorporamos trigo, soya y canola, que andaría por ahí del 0.15, 0.14 de disponibilidad. Entonces, esto vemos claramente en que se relaciona el fósforo disponible con la incorporación de fuentes de fósforo, en este caso que es fosfato monodicálcico. Entonces, en esta dieta vemos que es de 7.3 kilogramos, y por tener una mejor disponibilidad del fósforo en esta dieta, se baja hasta 3.9 kilogramos. Bien, a estas dietas pasadas que acabamos de ver, se les agregaron un cóctel multienzimático con estas actividades de las enzimas, y vemos que, por ejemplo, aquí en la energía, tan solo se mejoró en 2 unidades porcentuales. En el caso del sorgo, pues prácticamente se mejoró en 0.2 unidades porcentuales. Lo mismo pasó con la proteína cruda, que se mejora en 0.2, 0.3 unidades porcentuales. Que esto es gran parte de lo que ya habíamos platicado en las transparencias pasadas. Ya para ingredientes que son altamente digeribles, el mejorar la digestibilidad de algo que tiene porcentajes de digestibilidad, como ustedes ven aquí, del 80-85%, resulta ser un poco difícil. Pero en el caso del fósforo y del calcio, pues vemos que el impacto es grande. Aquí el fósforo se mejoró en el 20%, 20-22%. Aquí pasó de la misma manera. Ahora, este mismo cóctel enzimático nos lo llevamos al campo. Estas son las dietas del experimento, que lo realizamos en 2 fases de alimentación, en donde desafiamos a las enzimas con una esperanza de liberación de 200 kilocalorías a costa del aceite, de 4 unidades porcentuales, y con la esperanza de la liberación de 0.1 unidades porcentuales de fósforo. Y vemos que realmente no tuvimos diferencias más que en eficiencia alimenticia y eficiencia energética. Pero sí vimos un impacto de que los cerdos que tenían menor energía consumieron más alimento. Y esto tiene un impacto porque los cerdos del control tienen una conversión alimenticia de 2.7, y cuando bajamos la energía, la conversión alimenticia se va a 2.9. Pero cuando a esta dieta baja en energía
y que le agregamos las enzimas, se mantuvo igual que el grupo control. Lo mismo pasa con el consumo de energía, que vemos que es muy idéntico por el aumento en el consumo, pero que en el complejo enzimático se disminuyó notablemente. Aquí podríamos ver más claramente los resultados que acabamos de explicar. Vemos que los cerdos partieron de un mismo consumo y vemos al control negativo que le tardó 21 días en ajustar su consumo de alimento por la reducción de las 200 kilocalorías. Y lo interesante de esta gráfica es ver que desde los primeros 7, 14 días, el grupo con la adición del cóctel multienzimático desde el principio respondió a la adición de enzimas, a diferencia del otro grupo. Esto lo podemos apreciar mejor en esta otra gráfica que es muy parecida, pero ahora es con el consumo de energía. Vemos claramente cómo desde el principio del experimento la línea del control con el complejo enzimático fue totalmente divergente de las otras dos líneas. Ahora bien, ya que platicamos y vimos un poquito del impacto que pueden tener las enzimas y si tú manejas bien la variación y ponderas bien todos esos cuestionamientos que es el manejar la variación que te puede dar la liberación de energía, platiquemos un poquito de las matrices de formulación que resulta que son herramientas para realizar más fácil el trabajo y en las cuales le dan asignación de valores con la esperanza de la liberación en los alimentos. Algunos les dan liberación de calcio, de fósforo, de aminoácidos o de todos. En este caso resulta fácil y conveniente cuando tenemos un universo muy pequeño de alimentos, de ingredientes, perdón. Pero podemos inducir errores cuando incorporamos nuevos ingredientes a las dietas. No podemos utilizar la misma matriz si utilizamos trigo, que tiene mayor disponibilidad, o si incorporamos maíz, que tiene menor. Entonces podemos estar induciendo en errores. Y las matrices de factorización tienden a subestimar los beneficios que pueden dar las enzimas. En los cuadros anteriores vimos que el desafiar un cóctel enzimático por la liberación de energía hasta 200 kilocalorías y nos resultó. Entonces, pues yo les podría preguntar qué valores les están asignando ustedes a las enzimas o a los cócteles enzimáticos que estén ocupando en sus granjas, en sus explotaciones. Ya como conclusiones, tenemos que tener en cuenta que el uso de cualquier enzima sin la oferta suficiente del sustrato va a ser inútil. Ya lo había mencionado, tenemos que conocer la química de los ingredientes, tenemos que calcular la hidrólisis del sustrato para finalmente ver la respuesta en los cerdos. Y el valor de las enzimas exógenas va a estar en el aprovechamiento de la materia prima, no en incrementar la productividad de los animales. No vamos a potenciar el sistema endógeno de los cerdos. Lo que vamos a hacer es complementar ese sistema endógeno, esas enzimas endógenas, para así mejorar la digestibilidad. Y el mérito de la aplicación de las enzimas es en aprovechar la materia prima, ¿no? Ya lo platicaba, tenemos que adaptar las enzimas a cada ámbito de trabajo y adaptarlo a la oferta que tengamos de la materia prima disponible. Si tenemos sorgo, adaptar a las enzimas y adaptar un cóctel enzimático que nos sirva para sorgo y así, para el mejor aprovechamiento de las enzimas. Bueno, esto ha sido todo.
Agradezco a la Asociación de Médicos Especialistas por la oportunidad de exponer nuestros temas que son de interés y agradezco al posgrado de la UAM por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Vale. Igual hay varias preguntas. La primera, ¿cómo distingues las enzimas endógenas de las exógenas? Ay, ¿cómo las podemos distinguir? En cuestión de su especificidad de cada enzima. O sea, ¿cómo las podrías decir que estas son del animal o estas son de las que tú incorporas en el alimento? Ay, pues las podemos distinguir por mucho de esto lo podemos distinguir en los trabajos de digestibilidad, ¿no? Vemos cómo van a trabajar las enzimas, tanto las que agregamos como las que tiene el animal, y así podemos ver qué tanta digestibilidad puedan generar las enzimas, o qué tanto puede aportar el sistema endógeno del cerdo, de lo que nosotros podamos mejorar cuando añadimos las enzimas. Ok. El costo de las enzimas, ¿es redituable cuando las estás utilizando con ingredientes como la canola y la soya? Sí, es altamente redituable. Si, aquí no tengo un ejercicio de los costos que quizá podamos obtener, pero el costo de una enzima, el costo de agregar una enzima a un alimento está por ahí de los 20 pesos, 30 pesos, y el costo en el caso de las dietas que vimos, bajamos 4 unidades porcentuales de aceite, que son 40 kilos de aceite, que si lo vemos como el ingrediente que es muchísimo dinero. Y es un impacto económico fuerte que realmente lo vamos a pagar con un costo que es muy pequeño para las enzimas. Ok, con respecto al trabajo que presentaste, sobre todo al último, la respuesta productiva funcionó cuando redujiste 200 kilocalorías. ¿Consideras que fue por efecto de las enzimas o por el nivel de energía que considerabas como el requerimiento? Yo considero que fue por las enzimas. Si vemos en el trabajo de digestibilidad, realmente la energía no se mejoró mucho, pero no tenemos en cuenta la variación que puede tener la liberación y la digestibilidad de la energía. Si nos fijamos y hacemos un análisis de la liberación, tenemos que esas enzimas aproximadamente liberaron como 50 kilocalorías. Pero tenemos una desviación estándar por ahí del 10 kilocalorías, entonces podemos llevarlas quizás hasta 80 y así. Entonces tenemos que tomar en cuenta mucho la variación que pueden tener, ¿no? Además de que las enzimas, además de mejorar la digestibilidad, mejoran la digestión de sustratos que van a pasar al tracto posterior y que van a tener una repercusión en la energía neta. Entonces... Okay. Ajá. ¿Es todo? Sí, doctora. Ok. ¿Qué efecto tienen las enzimas sobre la peroxidación de las dietas? Ay, doctora, eso sí no se lo podría contestar, pero con gusto lo busco y si me pasa los datos se lo puedo mandar por correo con una respuesta clara. Ok.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Sí, las preguntas se te harán llegar todas porque hubo varias. Entonces, sí, a los que preguntaron y que no se les respondió, por correo les harán llegar las respuestas, tanto en la presentación de Fabián como en la presentación de ahorita de Roberto. Bueno, quiero agradecerles a todos por haberse quedado con nosotros hasta el final y ver las dos presentaciones. Le agradezco mucho a Fabián y a Roberto por todo lo que nos dieron a conocer ahorita y los paso con Ana para que nos dé anuncios sobre los siguientes eventos que vamos a tener en la MENA. Gracias, Ana. Gracias, Ale. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda presentación de seminarios por estudiantes de posgrado. Muchas gracias a Fabián Friedstein por su presentación y a Roberto Saucedo también. Muchas gracias a ti, Ale, por la moderación de este seminario. Y pues les muestro aquí el... No sé por qué no avanza. Ahí está. Tenemos la próxima semana, el día lunes 27 de julio a las 17 horas. Nuestro siguiente seminario de nutrición es el quinto dentro de la serie. Va a ser presentado por el MBZ Miguel Ángel López Núñez y moderado por el MBZ Armando Enríquez. El título es Dietas de prescripción en animales de compañía. Ahí está el número de la reunión de Zoom. Igualmente yo les voy a estar mandando por correo el enlace por donde se pueden inscribir. Y pues los esperamos, ¿no? En la próxima semana. Dentro de 2 semanas tenemos nuestro siguiente seminario presentado por estudiantes de posgrado. Vamos a tener la participación de Diego Guerrero con el título de Uso práctico de las vitaminas más allá de los requerimientos y la participación de Cristina Rodríguez con el título de Aplicación de enzimas exógenas en dietas para lechones, relevancia del peso y consumo al destete. Ambos chicos son estudiantes del programa de maestría y doctorado de Ciencias de la Producción y de la Salud Animal de la UNAM. Y ellos van a estar presentándonos estos seminarios el martes 4 de agosto a las 17 horas. Igual aquí está el número de la reunión de Zoom, si lo quieren buscar de esa forma. Si no, igualmente les estaré enviando la invitación a sus correos. Por último, ya les recuerdo que las grabaciones de estos seminarios están disponibles en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos como Amena AC. Ahí van a estar, esta grabación de este seminario que acaba de pasar estará dentro de 1 o 2 días. Entonces, pues, nuevamente agradecerles a todos por estar aquí y pues que tengan una excelente tarde y los esperamos la próxima semana y dentro de 2 semanas. Muchas gracias.